Buenos días. Seguimos con ese seminario de diagnóstico empresarial donde se están preparando a los profesionales de hoy para poder intervenir un organismo u organización del mismo modo, la misma cosa, para llegar a curar aquellas inconformidades que existen en las empresas. Las empresas, pues por ser un organismo, si nos damos cuenta, cumple con todas las características de un organismo biológico porque está vivo y porque está conformado por seres vivos. Entonces, los estudiantes se les está enseñando desde la observación y desde la investigación como ciencia administrativa en las aulas de clase para poder llegar a una empresa, hacer un prediagnóstico, determinar de acuerdo a unas normas y unas matrices qué es lo que está sucediendo en la empresa, y ahí es donde uno dice está enferma y tiene unas patologías administrativas o unas patologías, digámoslo así, operativas o de otro tipo. Entonces, ellos después de determinar ya el prediagnóstico, surge luego un diagnóstico y después un tratamiento. Y eso es lo que estamos haciendo con los muchachos ya que están a 6 meses de graduarse. Entonces este seminario es muy importante porque están desarrollando habilidades magistrales que no todo el mundo tiene para poder llegar a la empresa y poder aportarle o ayudarle a implementar planes de mejoramiento continuo. Escuchemos. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, en YouTube encuentran todo esto, 320-370-0091. Todas y cada una de las conferencias las encuentran allí, con muy pocos errores, pero sé que les va a servir de mucho. Digo más errores de dicción, pero no errores de aplicación teórico-práctica profesional. Vámonos para allá, pues. Están destinando esos proyectos. ¿Se fueron los demás? ¿De contaduría pública? Bueno, en contaduría pública, ¿cuántos convenios vamos a tener? ¿Cuántos trabajos? ¿No han contado? ¿Como 8 grupos de contaduría pública? Ahí va.
¿Sí? ¿Y por qué sería que no vinieron o se fueron más bien? Acuérdense que esto es una cátedra de 9 créditos, quiere decir que son 9 horas a la semana en formación. Yo lo que pasa es que he sido muy dadivoso y entonces yo digo, no, pues tampoco nos vamos a quedar de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los sábados. Pero por lo menos que en el tema de la conformidad, así es. La gente adelantó, habló con los profesores, llevaron tareas y ya, sale. El doctor Omar Farid les envía salud. Él está en Estados Unidos ahorita. Y él regresa, en 8 días ya están ustedes reunidos con él. Regresan a mediados de la semana. Él va a ser el que los va a acompañar a ustedes en el aspecto disciplinar. La metodología, pues, contamos con que el seminario llene las expectativas de la metodología. El seminario está llevando a cabo paso a paso cómo construir el documento. Ya el tema de la estética en el formato APA, eso ya lo arreglamos cuando tengamos todo un documento completo. Entonces, hoy yo quiero escuchar el tema de las intervenciones que vamos a hacer y les digo de una vez 2 palabras claves a cada uno para que ustedes sepan qué me deben ir adelantando para el discurso teórico. En 8 días de programa yo les voy a decir cómo se arma el discurso, pero ustedes ya van a llegar adelantados en cuanto a lo que deben ir consiguiendo la información. Entonces empecemos por acá. ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, el proyecto es implementar o parametrizar un proceso de costos en un laboratorio. Lo que pasa es que hacen como análisis de muestras. Entonces utilizan un poco de químicos reactivos para hacer las pruebas, pero realmente no estoy manejando ahorita el coste de cuánto les podría valer hacer todo el proceso de análisis. Pero sí estás seguro que lo vamos a parametrizar. ¿Sabes lo que implica la palabra parametrización? O sea, eso es un categórico de estudio, ¿cierto? Parametrizar es ¿qué? Con eso tú me ayudas y yo te digo. Se puede implementar como un proceso por cada línea de servicios que ellos manejan para determinar el costo. Eso no es parametrizar. La parametrización implica que nosotros, la parametrización es un lenguaje que viene de los sistemas de calidad, ¿no? Entonces uno para parametrizar lo que estás haciendo codificaciones, estás dándole a cada uno de los elementos que constituyen, por ejemplo, para el caso del costo, a cada uno de los elementos constitutivos del costo de cada una de las líneas de producto o referencias, la codifica, para que después eso sea llevado a un sistema. Entonces, por eso es que cuando uno parametriza, tiene que necesariamente sistematizar. Para el caso, yo pensaría que lo que en el laboratorio se podría llevar a cabo, ¿cuántas personas van allá? ¿Cuántos consultores van a estar allá? Se cuenta, uno parametriza solo. Si acaso que necesite otro para que le ayude a sistematizar, si es que fueran más de 800 o 1000 líneas. Pero entonces, ¿cuántas son allá? ¿600 líneas? La parametrización es uno de los ejercicios que le vamos a ofrecer como resultados. Nosotros vamos a hacer todo el sistema de costos. Y ustedes saben que la organización se nutre de solo sistemas. De hecho, la organización es un gran sistema que tiene varios subsistemas. ¿Sí? Y este es uno de los subsistemas del manejo y aseguramiento de la información. Nosotros aquí, en este tema del costo, se habla en el lenguaje moderno, se habla de la gestión y de la gerencia, alta gerencia en gestión contable y financiera. Y ahí están implicando el elemento de los costos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a parametrizar, pero ese no puede ser el título para justificar 3 de los consultores que van a estar allá haciendo esa especialidad. Si así se fue en el anteproyecto, lo que necesitábamos era matricular que nosotros realmente estamos presentando nuestra responsabilidad frente a la voluntad de la aprobación.
O sea que lo cambiamos simplemente, o sea, seguimos los tres, sigue la misma empresa, sigue la dinámica del convenio, pero el título hay que cambiarlo. Y hay una cosa que sea susceptible de cambiar en este proyecto, es el título. ¿Mm? Entonces, vamos a determinar en la empresa, en los laboratorios, ¿cómo se llama? Ivonne Bernier. Vamos a... Sí. En laboratorios Ivonne Bernier, vamos a... Nosotros no diseñamos el sistema porque los sistemas los podemos bajar, incluso hechos. Un sistema de costos no se diseña. El sistema de costos que nosotros vamos a implementar allá es vamos a determinar el sistema de costos. Y entre lo que hablaba yo hoy de la funcionalidad, no, eso sí toca dársela ya, porque como hay autores que no la bajan hecha. Entonces, el sistema de costos se estudia en la cátedra y ya a nosotros nos están diciendo cuáles son los elementos que constituyen el costo, cómo se lleva a cabo el cálculo de los costos, hay costos determinados y predeterminados, y toda esa teoría del costo como tal, ya es el sistema. Nosotros lo que vamos a llegar es allá, como asesores científicos, ¿cierto? Sí, me gusta. Con eso vamos empezando a buscar el tema de la asesoría científica. Entonces vamos a realizar. Entonces no se puede decir realización, ¿no? Pero allá en el otro lado sí es realizar en el objetivo. A este lado se llama ¿qué? Asesoría científica para determinar el sistema de costos de laboratorios Ivonne Bernier. Eso es un título muy bonito. Y ahí ya se resuelve el tema del lenguaje, o más bien del aplicativo científico en las organizaciones. Yo por lo menos soy asesor científico y uno dice, pero científico, o sea, esa vaina que es que usted ayuda allá en laboratorio a hacer cosas. No, lo que pasa es que nosotros llegamos allá y empezamos a utilizar un lenguaje contextualizado, pero al marco de la ciencia. No solamente al marco del aplicativo contable, de costos, porque esa es la operacionalidad que no queremos que el contador tenga. Ustedes como colegas nuestros, lo que necesitamos es que sean científicos. Tenemos allá, el laboratorio es ese, Ivonne Bernier, y es un laboratorio. Entonces, como es un laboratorio y sean fenómenos científicos, nosotros llegamos con nuestra ciencia contable y le hacemos una asesoría científica. ¿Sí ven? Y queda contextualizada con su mundo, que es científico. Ellos tienen sus laboratorios, entonces allá se llevan a cabo esos procesos de pruebas, de eso que tú estás mencionando. Asesoría científica para, ¿cómo? ¿Sí dije para desarrollar? Para la determinación del sistema de costos, del sistema de costos para laboratorios Ivonne Bernier. ¿Eso qué denominación tiene? ¿Esa limitada qué es? Limitada. Y allí, como es una asesoría científica, cogemos absolutamente todo lo que es la línea de la parametrización, la caracterización, la sistematización y a lo último, pues, lo que refleja el estado de costo. O sea que para Ivonne Bernier sea importante que el estado del costo es uno de los estados que ellos van a tener para el manejo de la información financiera. Los grandes usuarios de lo que ustedes van a hacer son los dueños y los que administran todo el recurso al lado de la utilidad. Por eso es importante pensar que el contador público no solamente se limita a hacer el balance general y el estado de resultados. Nosotros tenemos los 5 básicos y generalmente uno nunca hace un estado de cambios en la situación patrimonial. ¿Cierto? Flujos de efectivo. Nosotros casi no, y no, balance general, firme. Estado de resultados porque toca, sí, por lo de las rentas y la utilidad, entonces toca. Pero entonces es mejor que aquí
ahorita ellos van a conocer la importancia de que siempre se esté generando el estado del costo y que ese sea un auxiliar para la toma de decisiones. Entonces se da cuenta que la asesoría científica va mucho más allá de parametrizar unos códigos, la codificación de 600 líneas de producto y no. Es una asesoría científica y cuando lo estemos justificando ante los jurados, entonces ahí sí les decimos por qué el aspecto filosófico de lo científico. Es que nosotros somos de una ciencia contable, por eso es que cuando entramos a primer semestre nos decían, ustedes de la ciencia, ¿cómo es la contabilidad de ciencia? ¿Es un arte? ¿Es una disciplina? ¿Es qué? ¿Cierto? Que decían muchas cosas así. Y entonces uno decía, es un arte. ¿Sí? El arte de hacer contabilidad es la estética de la contabilidad. O sea, presentar cosas muy bien hechecitas y dentro de la belleza de lo estético. De hecho, lo estético habla del gusto estético. Cuando se dice que la contabilidad es una técnica, entonces ahí nos llaman a la operacionalidad. Entonces dicen debe, haber, y bueno, y dan único de cuentas para mirar las técnicas del cargo y del descargo, ¿cierto? Cuando nos dicen que la contabilidad, bueno, arte porque también viene de la artesanía de llevar cuentas. Por ese lado también es el tema del arte. Pero cuando nosotros dicen que es una ciencia, las ciencias todas son filtradas en un crisol, y el crisol donde se prueba el oro, ¿sí? ¿Se han visto que lo funden y entonces dicen esto es oro de verdad? El crisol donde se prueba la veracidad de que contaduría es una ciencia o la contabilidad es una ciencia, es porque se filtra por el método científico, donde hay unas hipótesis demostrables en un escenario llamado el laboratorio de una empresa, y allá es donde se registra todas las teorías y se demuestran sus verdades o sus negaciones. Todo lo que es científico debe ser filtrado por método científico. Todas las ciencias son filtradas por método científico. Si no pasan la prueba del método científico, no es considerada una ciencia. ¿Sí? Ya casi la metafísica está siendo demostrada en método científico. Entonces, el día que lo hagan, van a abrir las universidades una carrera que se llame metafísica. No, los filósofos estudiábamos toda esa parte, pero ya eso tiene que llevarse hacia lo experimental. Entonces se cuenta que la ciencia recoge muchos conceptos, o sea, la del arte, la técnica, todas esas cosas deben estar contenidas en el discurso de los científicos. Entonces, bueno, por eso es que somos asesores científicos, ¿listo? Y vamos a hacer esa asesoría científica, y me haces el favor de anotar estas dos palabras. Una sería la contabilidad como ciencia. O sea, la ciencia contable es una palabra donde vamos a hacer todo el desempeño de profundización. Dense cuenta que por estas palabras que yo les voy a dar son el componente teórico. Ese componente teórico es la parte monográfica y la parte del título 8 es el título ejecutivo. Y allá en el título ejecutivo es donde vamos a demostrar el aplicativo que le vamos a implementar a las organizaciones. Para este caso sería todo un sistema de costos complejo. Para que tenga tres auditores allá, tiene que ser complejo. Nos toca hacer toda la auditoría y levantamiento de la información para mirar cómo es que lo están llevando a cabo, porque como no lo están llevando a cabo, también eso es una técnica que ellos llevan. O sea, lo que no hay también es algo. Sí, o sea, la nada no existe, eso es filosofía. Pero, sí, señor. Por favor. Una inquietud. El centro de costo. No, allá ellos hacen es como que no tienen en el mercado. ¿Ustedes son del mismo grupo? Pero me imagino que debe existir una operación.
Tiene que haber una operación para decir por qué este producto vale 5.000. Esos son los costos estimados. Y sea real. Primero que la empresa tiene una serie de proveedores, ¿cierto? Insumos, materias primas, etcétera. Tiene que haber un criterio de selección de proveedores. ¿Qué tal qué rol tenga el costo ahí? Porque creo, pues no. Pero ellos no tienen definido cuánto es el costo de la selección de la máquina, de repuestos de la máquina, de mano de obra, de todo eso, esa es la asesoría que nosotros le vamos a hacer completa. Todo eso que tú estás mencionando, ustedes ya saben por cuál línea vamos a intervenir. Pero si se dan cuenta que la sola palabra costo nos podría limitar muchísimo, por eso no quise que tuviera solamente el elemento costo en el título. Sí, claro. Ahora hay algo importante. El sistema de costos es una poderosa herramienta de autogerencia. Por eso mismo ese estado ahora tiene que estar dentro de los estados. Si se lo podemos dejar formulado, mejor. para realizar un sistema que es un sistema de costos. Y hacerlo nos llevaría solamente para realizar el sistema para costos, nosotros no desarrollar el costo, que es lo que queremos hacer. Pero ya por lo menos tenemos sales ahí el costo del producto, del servicio técnico y de unas calidades o una pérdida, pero tal vez no dan la implementación del software porque está bien acompañado, tranquila. Eso que acabas de mencionar da lugar a que dentro de la asesoría científica le hagamos todo lo que es dentro del examen diagnóstico a esa debilidad, tengamos en cuenta unas cédulas explicativas como las del auditor que encuentra inconformidades y les dice, mire, por este lado no es. Cuando hagamos título 8 les decimos cuál es el resultado, resolverle todo el diagnóstico a la no aplicación de un sistema de costos. O sea, lleva además un informe ejecutivo aparte de esto nomás para el diagnóstico. Solo para el diagnóstico. Ya después yo les digo cómo lo vamos a montar. Son de contaduría, ¿no? Contaduría. Ustedes dieron obviamente auditoría. Ustedes saben que en las técnicas de auditoría existe algo, siempre hacen la auditoría, algo que se llama las pruebas de auditoría. Y hay una prueba que veo aquí, la sustantiva, el doble propósito, el recorrido, muy bonito, también. Entonces, por ejemplo, una prueba de recorrido, que es aquella que donde se origina la operación hasta donde termina. La seguidilla. Ese tipo de pruebas sí que les ayudaría. ¿Dónde se genera el costo? ¿Dónde termina? Sobre todo que ahí hay una oportunidad para detectar que no hay nudos de control. Correcto. Por eso es que no tienen ellos un... Entonces, tiene harto trabajo ahí, ahora sí justifica 3. Entonces ahí, y ese título es más demostrar, ¿cierto? Y da la posibilidad de que uno sepa que cuando está socializando su proyecto de grado, no solamente, sí, ustedes van a hablar de costos, pero van a hablar de auditorías especializadas. Y van a hablar de papeles de trabajo que les van a dejar hechos. O sea, perdón, hechos no, esos son los que vamos a hacer nosotros, pero les van a dejar hechos unos formatos para que ellos hagan mantenimiento del sistema. Todos los sistemas que nosotros implementemos en la organización deben ser mantenidos. Entonces les dejamos también dispositivos de mantenimiento del sistema. ¿Sí? Perfecto. Contabilidad científica para poder enmarcar el tema de lo científico y la asesoría. Y lo otro, eso es contabilidad de gestión. Eso es contabilidad de gestión, porque lo acaba de decir el doctor cuando dice que esto es una de las herramientas importantes para la toma de decisiones desde el alto nivel de la gerencia. Esto es contabilidad de gestión. Entonces vamos a dentro de la contabilidad de gestión está costo, ¿no? Y todo lo que acabamos de decir. Esos dos cositos se llaman temas categóricos y sobre eso vamos a hablar en 8 días.
ahorita me interesa resolverles a ustedes ese plan para que cuando llegue el doctor Omar Fari, ustedes le cuentan que este es el título y que ese título se va a sustentar con esas dos palabras de profundización. ¿Listo? Ahora, es posible que el doctor Omar Fari, usted sabe que los pensamientos también varían, ¿no? O sea, yo lo que he hecho acá es una reflexión filosófica sobre la intervención, pero es posible que él haga una reflexión práctica sobre la intervención. Diga de una vez costos. Y usted le tiene que saber decir por qué no costos. Porque es que nosotros no vamos a resolver solamente el aplicativo del costo, nosotros vamos a resolver el uso de una herramienta gerencial de alto nivel para poder tomar decisiones y poder determinar ahora sí la utilidad real. Porque nosotros ahí no hemos determinado utilidades reales, estimadas. Entonces ahí ese limbo de rendimiento, ¿dónde queda? Y en la contabilidad, porque ella cuadra. Pero ese limbo está metido entre las cuentas, hay que separarlo. Y eso les va a servir muchísimo, y sobre todo porque ese laboratorio es como famosito, ¿no? Yo lo he oído nombrar. Y van a traer muestras, no sé qué. Así que la estructura de costos es un factor de competitividad. Hay gente que es competitiva en costos, o lo contrario. Ya hace rato que no es competitivo y sigue. ¿Se han dado cuenta que... Oiga, ¿y cuál es la tendencia de los costos en la modernidad a propósito del discurso de hoy? Entonces, ¿cuáles son las formas como nosotros estamos estimando los costos? Las más tradicionales, o sea, costos, ¿cómo? La 1, la 2, yo les digo la 3, que es la moderna. La ecuación esa elemental que hay. ¿Cómo estamos estimando hoy en día los contadores los sistemas de costos? ¿Cómo es? ¿Me averiguan? Yo les digo la última, la tendencia moderna de cómo se estiman los costos hoy en día. Se estiman en virtud, tantos que se llaman costos por objetivos, ¿no? A nosotros en el mercado nos ponen algo a 10.000 y de ahí ya nos están determinando que nosotros tenemos que hacer un dispositivo para que nos valga menos y poderlo poner en el mercado a la competitividad. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor? Es uno de los elementos con los que nosotros salimos al mercado a cubrir competitividad. Porque allá puede estar a 10.000 con buena calidad y yo lo estoy sacando con muy buena calidad a 40.000. Y si lo comparamos en dureza, en durabilidad, entonces, todo pasa a la prueba y son la misma cosa. Pues el de 10.000 va a seguir llevándose todo el mercado. Es costos por objetivo y esto lo determinó los chinos. Esos fueron los que nos bajaron todo al menor precio y ya están metiéndole calidad. Ellos se asomaron al mercado sin tan buena calidad. Los terminados eran defectuosos, pero ahorita ya están dándole. Porque es que es solo darle un poquito más de cuidado al control de la calidad en cuanto al proceso y ya están poniendo los productos con una buena calidad. Entonces se llaman costos por objetivos y si ustedes quieren los nombran de una vez allí, porque en ese mercado también están apareciendo muchas cosas fáciles de acceder en precio, ¿no? Entonces habría que mirar, ellos ahorita van a optimizar la utilidad y se van a dar cuenta que el producto se le puede bajar incluso. Cada una de las cosas por valor unitario estaba en 8.000, por ejemplo, una referencia que estaba en 8.000, otra referencia que estaba en 5. Y se dan cuenta que ahorita por costeo, la de 8.000 fácilmente la podemos estar dando en 7.300. Entonces eso ya nos va a meter un poquito más en el tema del factor de competitividad. Y hacemos una reflexión allá sobre eso para la señora Ivonne Bernier. Dime.
¿Sí charlaron? Ah, bueno. La cartica. ¿Vincularlo dónde? ¿Quién es? Pero que para nuestro tutor práctico sí puede ser una necesidad que fuera él quien nos pusiera nosotros en el proyecto, pero más democrático. Pero es que ahí corremos un peligro. Que él diga, pero que se saben de la asesoría científica, hagan el sistema de costos. Y eso no es el pensamiento que nosotros queremos sacar como contadores. Eso es él lo ve desde el tema práctico, porque él es uno de los mejores acá en eso. Es una eminencia. Pero a él lo que le interesa es que usted sepa hacer el costeo. A nosotros lo que nos interesa es que usted tenga un pensamiento científico. Entonces estamos ya partidos en cuanto a lo que él nos puede ofrecer y lo que nosotros tenemos como discurso adelantado acá. Que aquí este consultorio se está perfilando como un centro de altos estudios. Tanto es que mire todo lo que llevamos filosofando un título. O sea, nosotros empezamos a pensar es como científicos. Somos de una comunidad académica, pero somos de una comunidad científica. El de la comunidad académica, pues chévere, porque pues él nos enseña a hacer aplicativos. Pero nosotros generamos discursivos. Lo discursivo y lo conceptual lo adelantamos acá. A mí me gusta porque pues chévere la voluntad de él, pero me preocupa que él termine riñendo con el tema de la línea que nosotros queremos determinar. Nosotros queremos generar un pensamiento diferente en los profesionales que pasan por el consultorio. Por eso es que no hablamos solamente de sistema, recurso humano. ¿Sí? Vamos a hacer plan para el fortalecimiento del recurso humano en la compañía tal. No, porque es que el recurso humano también nos va a tocar pensarlo. Entonces ahí la cosa sería que él nos ayudara en el aplicativo como tal, pero que ustedes explicarle que lo que pasa es que allá en el consultorio ustedes están desarrollando un seminario y que en el seminario pues se habla de pensamientos científicos. Porque ese quehacer doméstico, eso es una cosa. Mire, a veces uno llega a contador y usted lleva 20 años en una empresa y usted solamente se dedicaba a la auditoría. Y le llaman a que haga algo contable operacional y uno lleva 20 años es una cosa de auditoría, uno sabe hacer investigaciones de desempeño. Hágame el favor y me hace, no, es que eso lo hace un muchacho del SENA. Y son buenos esos chicos para hacer eso, ¿no? Y nosotros no nos vamos a titular con el mismo conocimiento de un técnico, porque entonces no nos distanciaría muchísimo. Solo una tarjeta nos distanciaría. La firma. Mientras que nosotros somos distantes en conocimiento, en discurso, incluso en los aplicativos, porque los aplicativos de nosotros van desde la usanza del científico, no desde la usanza de la operacionalidad. Que hay que aprenderlo, claro. Por eso ustedes hicieron todo su curso largo de 5 años. Pero ustedes no se van a entrenar, lo que decía yo hoy, ¿no? Bilingüe, con todas esas condiciones, 1.200.000. Porque no son científicos, entonces la ciencia la pagan. Sí, el valor agregado. La ciencia la pagan. Y si nosotros no hacemos ciencia, vamos a ser la víctima del 1.200.000. Y nos van a dar eso. Ayer me decía un colega, estoy cansado. Primero quiero dejar las universidades. Y quiero como pensar en un negocito. Y yo le dije, el negocio lo tiene usted en su ciencia, doctor. Póngase a dar conferencias. Se las pagan buenísimo. Participe de grupos de investigación de la ciencia contable. Ahí los tenemos en el Colegio de Contadores. Participe de la carrera como un científico. Ahora, no estoy hablando del científico que se va a poner en una mecedora con un habano cubano a pensar, porque entonces se enferma. No, ahorita nosotros vamos a emprender nuestra carrera y vamos a ir como auxiliares inicialmente, auxiliares con tarjeta, eso sí lo vamos a hacer.
Eso es inevitable, nos toca pasar por ahí. Sí, vamos a estar acompañando a las empresas con la operatividad y como contadores, pero que el pensamiento esté siempre direccionado hacia es más alto el pensamiento. O sea, que usted no se sueñe 20 años ahí mismo. Y hablando del mismo discurso, tenemos que tener una movilidad de pensamiento. ¿Qué es lo que hace los Andes? ¿Qué es lo que hace el Externado Colombia, el Rosario? Ellos desde allá entrenan un discurso y les dicen, usted va a tener ¿cómo le llaman? Un pool. Usted va a tener allá un pool de contadores. Es que él es el científico, ¿sí? Entonces usted tiene que, ya ellos saben a qué vamos nosotros. Y uno habla con unos muchachos de 27 años y el discurso está por la línea científica. Y ustedes, no, es que yo soy el duro en costos. Y usted le habla de costos, ese man se le cansa. Dice, ay, yo no sé nada de costos, el man no sabe nada de costos. Porque él es asesor científico más por la línea de productividad, competitividad. Él sabe esos temas, pero no es el ejecutable. No es el ejecutable. Que nosotros, porque venimos de una base donde nos toca primero hacer escuelitas, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que estar en firma, tenemos que conocer el lenguaje de la firma, si es que tenemos esa posibilidad, que es muy chévere estar en firma. O si no, pues en las empresas. Y si la empresa es familiar, pues a hacer todo el desempeño científico en su empresa. Es lo que... Esto prácticamente es darle una respuesta a una necesidad de contexto actual. El contexto actual, esas niñas que vinieron de la ENCA, que estaban hoy ahí en el seminario, ellas están buscando demostrar cuál es el estado del contador público en Colombia frente a las necesidades que llegan al Tratado de Libre Comercio. Entonces van a mirar si nosotros tenemos las competencias para poder resolver temas en lenguaje internacional. Consolidación de estados financieros, cambios de monedas extranjeras a moneda funcional, y mirar a ver si estamos en norma internacional alineados en el conocimiento, si sabemos cómo es que se lleva a cabo, porque ahorita nos toca hablar de la internacionalización hasta de un plan de cuentas, ¿cierto? Entonces ellas quieren demostrar si nosotros estamos preparados para atender las demandas sociales al contexto internacional. Me parece un trabajo bien interesante, la armonización, y que no vayamos nosotros a estar solamente en el contexto local, porque pues o sea, los muchachos que son técnicos nos llevan por delante. Para el Tratado de Libre Comercio sí hay mejores oportunidades para el tecnólogo y el técnico, más que para nosotros, porque es que ahí lo necesitan como operacionales y son baratos. En cambio, a nosotros profesionales ya nos sobrecalifican porque nosotros somos científicos. Pero ustedes van y le dicen, no, venga, yo soy científico, pero soy técnico, sí, déjeme trabajar con usted, y eso también va a pasar, porque nosotros no nos podemos quedar sin trabajo. Entonces nos toca decirle a la globalización, ay, venga, por favor, es que el trabajo de ellas era hacer una observación de un contador público en el contexto de Estados Unidos. Entonces yo les desmonté eso, les dije, ¿sabes qué es un contador público en Estados Unidos? Dije, allá en el contexto hay 3 clases de contadores, ¿no? El contador público porque está en el sector público. El contador autorizado que no está en el sector público y que está en una empresa. Y el contador independiente. Ya tenemos 3 clases de contadores. Le dije, ¿para qué vamos a meterle un contador público aventurero si eso no existe allá? ¿Qué es un contador público en el contexto de Estados Unidos? Es una persona con 4 puestos de trabajo. Allá los puestos de trabajo son de 3 a 4 horas. Si son de 4 horas, son 16 horas y usted duerme el resto. De hecho, usted duerme entre las horas. Descansa. Un contador público allá, en el contexto americano, a menos que esté en la línea de la escuela de ellos, cada vez nos toca llegar a estudiar el estatuto tributario de allá. ¿Cómo es el tema del código empresarial allá? Y eso nosotros, de las universidades que estén aquí en más alto nivel, el contador público, en los Andes no hay contaduría pública.
contadores públicos allá. Llega el de más alto nivel, el contador que acaba de egresar de más alto nivel, allá puede quedar por ahí en sexto semestre. El egresado de más alto nivel tiene que llegar, bueno, digamos que ya llega hablando el inglés, pero allá tiene que contextualizarle con los códigos, porque aunque nosotros estemos hablando de la armonización contable y del proceso de la norma internacional, la aplicación de las NICMIS, que no es otra cosa que el 2649 recreado, ¿cierto? Entonces, tenemos que llegar, un contador público en Estados Unidos tiene que tener que llegar no a trabajar, sino a estudiar, para poder después ubicarse como científico. Allá, en los pueblos de Europa y en los pueblos de Estados Unidos y Alemania, Europa, las ciencias sí son científicas. O sea, ya sí son científicos. Tanto es que ustedes ven en Discovery que un gusano, que un gato se atrapó en ese hueco. Llaman a los especialistas. Y ellos ya vienen con todo. Ellos han estudiado para atender ese tipo de cosas y lo vuelven ciencia. Nosotros el gato, eso con una pala le hacemos palanca. O sea, nosotros no necesitamos ser científicos porque nosotros somos los que nos gusta como chuzar a ver si se dañó el teléfono. ¿Sí? Y le pegamos a ver si eso no es ciencia. Nosotros todavía tenemos el pensamiento, no, ¿cómo llaman esos indígenas, esos indios primates que tenían un palo? ¿Cómo llaman eso? Los cavernícolas, ¿sí? Nosotros le pegamos a las cosas y la cosa funciona, ¿sí? Tenemos eso, que a veces funciona la cosa, entonces uno dice, no puedo, pégale duro a un ladito, ¿sí? ¿Sí? Pero allá no, allá las cosas son medidas, no se toca algo si no se pasa por un especialista. Que a uno le sale un granito, mire, los médicos tienen una vocación allá porque son científicos. Entonces le sacan la biopsia, eso pasa por allá por el laboratorio, eso lo estudian, el análisis, la pregunta, ¿usted ha estado en climas tropicales en los últimos 2 años? Usted, todo eso, en cambio usted aquí le sale el granito y le dicen eso es un fibroma y se lo vamos a quitar si usted quiere, se lo programamos, eso es ambulatorio, ya hicieron el diagnóstico y ya lo resolvieron. No, puede que eso tenga unas secuelas, un efecto colateral, el científico lo estudia. Y nosotros somos asesores científicos y somos de la comunidad científica. A mí me parece que estas ideas tienen que motivarlos a ustedes a un pensamiento diferente. Y eso le emociona a uno, porque pues uno ve que nosotros es que es mucha gente operacional y son, yo no sé, es gente que se queda y le califican a usted si sabe hacerlo o no lo sabe hacer. Y usted pierde si no lo sabe hacer o si lo sabe hacer más o menos, se rajan la mitad, ¿no? A mí me parece que usted debe saber hacerlo más o menos. Sépalo hacer hasta la mitad, hasta un 60%. Sépalo hacer. Y el otro 40% que sea el componente de la aplicación de la ciencia. No 100% saber hacer y 0% saber decir y saber inferir la ciencia. Entonces, para que nos sirva un poquito de motivación ese tema. Bueno, quedamos por esa línea. Podemos hablar con el profesor y le dicen que por favor nos colabore con... Ustedes hagan una carta donde nos dé la voluntad para que nosotros podamos subirlo allá como colaborador disciplinar. Y de eso se lo podemos decir al doctor Omar Farid. Le decimos, mire, esto es para que usted nos... Omar Farid les va a ayudar a leerlo. Si ustedes están en el marco de la ruta de trabajo, no van a tener problemas por forma. Van a tener, es más bien que tener mucho cuidado con el fondo, que es lo que nosotros vamos a escribir. Cuidado con el plagio, pues cuando traigamos algo que un autor dijo, lo traemos y decimos, tal autor dice que estas cosas se pueden caer, pero nosotros consideramos que no porque están lo suficientemente sujetadas a la pared y tenemos cómo demostrárselo. O sea, una cosa es lo que dice el autor, otra cosa es lo que yo pienso, pero yo no voy a decir, es que eso se puede caer. ¿Y quién dijo eso? Yo. No, porque eso yo lo leí, un autor es el que lo sostiene, ¿no? Entonces no, vamos a mantener esos ensayos de una manera muy bien hecha. Y eso, el doctor Omar Farid nos colabora, leyendo
La forma la sacamos aquí en el seminario. El caso tuyo, ¿cuál es la empresa es de Aseo Tequendama? ¿Cuántas personas van a estar en Aseo Tequendama? ¿Y hay otro grupo que va a estar en Aseo Tequendama? ¿Son de otro programa? ¿Y ya se dieron, ustedes ya hablaron en consenso para que se haga una diferencia ahí? Sí. ¿Todos al mismo tiempo fueron? No. En momentos diferentes. En el recorrido que nosotros hicimos, la parte crítica que más nos interesó tiene que ver también con los costos. Ellos no tienen un sistema para determinar cuánto les cuesta cada unidad de negocio. Alto ahí. ¿Y para este caso cuál es? Lo que nosotros hicimos es que ellos a la hora de reclutar el personal, ¿sí? No tienen una organización, ni siquiera tienen el departamento implementado. Ahí sale una reflexión interesante. Ahorita vamos por el tema de los costos. Mire que el recurso humano vale plata para una empresa. Y la flotancia es más pérdida que ganancia. La flotancia. Pero nosotros los contadores nunca hemos dicho, los empresarios nunca han hecho esas cuentas contables de mirar que el recurso flota, que va y viene, que entran, salen, que uno se va con el secreto de lo que sabemos hacer y eso no les vale. Sería muy interesante meternos por ese lado como contadores para que no nos vayan a decir que es válido, pero para que no nos vayan a refutar que por qué el contador público está tan afanado de un tema tan administrativo. Entonces vamos pensando por ese lado. Continúa. Nosotros nos dimos cuenta que la empresa inicialmente está totalmente dividida. Tiene en un lado sus oficinas administrativas, tiene bodegas regadas en otra parte. Hay alguien, perdóname un paréntesis, ¿hay alguien que ha tomado una fotografía de evidencia ahorita? ¿Sí? ¿En este espacio? Para que le demuestren al profesor Omar Farid que de verdad nos reunimos, porque después va a decir que no se hizo y ustedes tienen que firmar después. No es que esas evidencias como en los discos. Cuando hablaron con la representante legal y tú te le fuiste por el lado, o eso fue en la entrevista que ella iba botando esa información y ustedes iban detectando. Un recorrido por todo lo que es la empresa. Entonces nos dijo, bueno, acá donde estamos es la parte administrativa. Luego nos comentó que tenía bodegas en la parte al sur de la ciudad, en Bogotá, que manejaba otras oficinas en Medellín, donde también ofrecían los servicios, que tenía otro sitio por allá en otro sector de la ciudad, que nunca llevaba un sistema de inventario, aunque la empresa ofrece servicios. ¿Es outsourcing? Directo. Ellos mismos reclutan el personal. ¿Y la contratación es directa? La contratación es directa. No manejan un sistema de inventario. En este momento la empresa no sabe qué tiene en cuanto a la maquinaria que necesita para poder ofrecer los servicios. Porque ellos dicen, nosotros ofrecemos servicios, por tanto, los insumos, la maquinaria, pues, no la controlan. Nos dimos cuenta cuando visitamos las bodegas que no sabían qué inventario había. Ellos licitan, la mayoría de los contratos son con el Estado, hacen licitaciones, pero no tienen determinado un margen de utilidad operacional. Ellos dicen, vamos para hacerle aseo al edificio de la Procuraduría, vamos a enviar 10 personas que les cuesta 50 millones. Y vamos a Alto. Doctor, ¿qué opina? ¿Eso es administrativo y financiero? Sí, no, hay una carencia de instrumentos, de herramientas. No tienen puntos de referencia para manejar el tema. Sí. Solo dos van a hacer esa línea, ¿no? Ahí nos toca hacer un plan de adelanto. Palabra clave ahí, plan de adelanto. Cuando uno dice un plan de adelanto, lo que está haciendo es un plan de avanzada. ¿Sí? Y nosotros necesitamos implementar un plan de avanzada que fortalezca el nivel de responsabilidad administrativa sobre el conjunto de recursos. Y se cuenta que ahí está también contenido el costo. Yo estoy pensando que ustedes también están metidas dentro de un plan de adelanto, siendo la misma compañía. Siendo la misma compañía, podríamos estar pensando que ambos son plan, porque es que uno es para el otro. De hecho, pueden estar 5 proyectos haciendo un plan de adelanto.
organizacional. ¿Cuánto tiene de antigüedad esa empresa? Uy, eso sí, ojalá nos va a generar un problema porque tiene que... Pero legalmente constituida hasta ahora. Anotaron algo de lo que acaba de decir, es que a mí se me olvida. ¿Qué más dije? Vuelve a decir con la palabra plan de adelanto. Entonces nos toca decir que se va a generar, se llama plan de adelanto para el fortalecimiento del nivel administrativo de la empresa Aseos Tequendama o de Aseos Tequendama. Aseos Tequendama. ¿Eso qué denominación tiene esa? Es una SAR. Desesperadamente nos decía, yo no tengo cómo proyectarme hacia el futuro porque no sé si lo que estamos haciendo está dando una idea, una oferta, que más intenso, cómo puedo contratar, cómo lo puedo contratar, si mis proveedores son los adecuados, si no, porque nunca se han tomado la tarea de... Pero si ve cómo ella misma está cantando la necesidad, ella dice necesito un asesor científico y volvemos otra vez al tema. No es que ella esté diciendo necesito un asesor contable de costos, necesito un financiero, ella está diciendo muchas cosas a la vez. Entonces ese plan de adelanto para el fortalecimiento de la ¿qué? Pero pilas, no es fortalecerlos a los 5 mandarines de allá para que sepan administrar, sino que ellos se fortalecen administrativamente a través de la aplicación y empezamos a hacerle todos los dispositivos. ¿Sí? O sea, para darle respuesta, sí veo que nos alejamos de los títulos que tienen que ver con manejo de este problema, ese es el mismo plan de adelanto. Lo que pasa es que es un componente del plan. Nosotros aquí vamos a hacer el componente ¿cuál? Pensábamos trabajar la parte del sistema de control de costos para determinar el impacto que tiene la utilidad. Entonces, sistema, control de costos. Y ustedes, sistema. ¿Está departamentalizada la empresa o no? Tiene 4 departamentos constituidos por organigrama. Que yo hoy evalúo la parte real y en el diagnóstico que hicimos por observación no funciona. Porque no hay procedimiento, porque no hay información entre los departamentos. Acá tengo constituido el departamento de compras donde el señor variante se compra todos los insumos, pero no está en comunicación, por ejemplo, con las bodegas para decir voy a enviar tanto, el inventario cuesta tanto, no hay. Y eso toca, ahí sí hablamos de la caracterización, ¿no? Del proceso. Hay que caracterizárselos. Y hay unos libritos, yo no sé si lo tengo en la oficina, me lo dio el doctor Eli Restrepo, les dictó a ustedes clase. Lástima de Eli Restrepo, porque ese señor es bueno en lo que hace la auditoría. Me dejó un librito y yo lo voy a buscar para que ustedes hagan la caracterización del proceso. Y aquí, ese sería el componente ¿qué dice ahí? Ese es el componente sistema. Entonces, abajo, componente, sistema de control de costos. En cambio, el de ustedes, como es la misma empresa, no podemos hacer dos proyectos que se alejen de esto, es el mismo título. Y abajo ustedes van a colocar componente, y ahora síganme cuál es su componente. Nos enfocamos ahora a la parte de asesoría, de darles la asesoría de la necesidad que ellos tienen administrativamente de manejar esa gestión humana dentro de la compañía. Bueno, pero date cuenta que fue por lo que estábamos hablando por separado. Ahorita tenemos una claridad y es que es una empresa sola para 4 consultores que cada uno va a atender un solo plan de avanzada
eso lo que se le va a entregar a la empresa, un solo plan de avanzada, pero en 2 componentes. Ustedes le responden a ellos por ese componente que tiene que ver con el sistema de control de costos, y caracterizado y todo el tema. Y ustedes le van a hacer lo mismo, que es la asesoría, todo eso que has dicho está bien, sí, pero el componente toca darle un nombre, y ese nombre sería, allá va a aparecer como componente, porque como los 2 trabajos los vamos a coger y tienen el mismo título, y entonces las diferencias, la dirección del componente, nosotros estaríamos hablando de componente capital humano. Porque además porque nosotros somos contadores y no hablamos de sistemas de gestión humana, hablamos de capital, ¿sí? Entonces, capital humano. Cuando se habla de capital humano, entonces tenemos que mirar el costo del capital humano, ¿cierto? Nosotros tenemos que determinar cómo es el nivel de los dispositivos y niveles de contratación. ¿Cómo se llama esto cuando hacen los niveles salariales y qué concepto se tiene para eso? Y las curvas de salario, pero hay que todo eso la asesoría para que realmente hagan un sistema que tenga un costo, o sea, la medición del costo-beneficio del aparato humano. Por eso se llamaría el capital humano. Y como nosotros somos buenos para hablar del capital, y el capital humano es una de las cosas súper importantes porque sin gente no hacemos nada en la organización. Entonces allí también hay, ojo, con el pensamiento científico. Porque allí nos tocará profundizar 2 temas, y un tema es capital humano, y el otro tema es responsabilidad administrativa. Usted, responsabilidad administrativa. Y el otro tema sería entonces sistemas de gestión. Es que todo lo que tiene que ver con el costo, estamos hablando de la alta gerencia de gestión, ¿sí o no? Eso es pura gestión, contabilidad de gestión. Porque es que eso redundando en eso, o sea, eso, cuando uno habla de gestión, es porque tiene unos indicadores que están puestos para son susceptibles de ser medidos y ellos son los que nos determinan el impacto. O sea, es allí donde se califica si la empresa realmente tiene unos impactos positivos o definitivamente toca hacer unos ajustes, unos correctivos de operación. Por eso es que yo insisto en esto de la alta gerencia, o sea, cuando nosotros administramos aseguramiento de información, administramos todo lo que es el tema del costo. Y menos mal que no hay ninguno así en bares o restaurantes, porque el costo de los servicios de restaurantes y bares, eso sí es una cosa. Ya tuvimos el primero. Eso. ¿3 viernes en clases? Esa cosa es una contabilidad del otro mundo. Ahí sí no necesita ser uno científico, ahí le toca ser un soldado raso de los contadores públicos. Sí, eso sí es el que se pone a la vanguardia, y ahí es el primero que lo cogen y lo fusilan, porque los retaguardias al menos uno da paso para salir corriendo un poquito, ¿sí o no? Esos sistemas son bravos, y el que se meta en ese plan gana bueno, pero obviamente que desde el nivel administrativo del sistema, los operacionales lo pueden hacer, y en Sena ya son buenos en eso. Pues en el Sena ya hicieron la línea. Una pregunta. Una propuesta para determinar y controlar costos, buscando el impacto que eso generaba en la actividad de la empresa. Ya con esto que acabamos de hablar hoy, me cambia totalmente. En absoluto nada.